En primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela de Marketing, liderada por Emilio Lacón, un ejecutivo de la Cámara de Comercio que tiene una gran motivación, y es formar, capacitar, asesorar, brindar consultorías a todos los socios de la Cámara en estos tiempos, sobre todo en el que los clientes desaparecieron no por voluntad propia, sino por el contexto que todos conocemos, y que las empresas están de alguna manera obligadas a adaptarse a este nuevo contexto. ¿Ok? Entonces, gracias a la Cámara de Comercio, a la Escuela de Marketing, ¿no? Por la invitación. Siempre para mí será un gusto poder compartir mis experiencias y conocimientos eh, para el desarrollo, obviamente, de la sociedad y de las empresas, en este caso, ¿no? Socias de la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien, dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, ¿no? En la que trataré de ajustarme a los tiempos que tengo asignados y luego dejar unos minutos para las preguntas que ustedes consideren convenientes. El contexto ha cambiado, a diferencia tal vez del año pasado. Este año ya tenemos experiencia, ya nadie nos va a contar cómo se comporta el mercado, ¿no? Dónde está la demanda, ¿ok? La oferta que ha sobrevivido a este contexto, qué variables tiene para seguir compitiendo en el mercado, ¿no? Y ahora tenemos que pensar en la reactivación. Para pensar en la reactivación, tenemos que nosotros entender cómo se está comportando el mercado y cómo de hoy en adelante tenemos que nosotros analizar a la demanda al consumidor. Estamos entonces frente a un nuevo consumidor, un consumidor que, como vamos a ver en las cifras que voy a mostrar a continuación, ¿no? Está mucho más informado, interactúa en redes, interactúa en los medios digitales, como estamos en este momento nosotros, interactuando a través de una plataforma. Vamos a hablar igualmente del valor estratégico que tiene ese cliente en el tiempo, ¿ok? Es importante determinar, ¿no es cierto?, no solamente a qué segmento de mercado pertenece este cliente, sino cuánto tiempo se puede quedar con nosotros, ¿sí? Vamos a hablar sobre la tecnología y cómo esta tecnología ayuda a las empresas a buscar este cliente, este shopper 5.0, y finalmente algunos conceptos de vanguardia para motivarlos y para, diría yo, eh, inspirarlos, esa es la palabra, a trabajar de una manera distinta, donde las fronteras geográficas se rompan, ¿no? Y ahora, la verdad, el mundo podría ser nuestro mercado. Obviamente, dependiendo del sector, ¿no? Y de la actividad en la que nosotros nos desarrollemos, ¿sí? Entonces, aquí hay una palabra clave, ¿no? Yo siempre utilizo esta diapositiva como concepto clave y digo, es que es el valor, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos definir el valor en líneas generales. Entonces, vamos a ver, si hablamos desde el punto de vista del consumidor, el valor es un producto, ¿ok? Que va a satisfacer una necesidad y que el consumidor verdaderamente va a comprar un producto, sea este un bien o un servicio, y lo que va a hacer el cliente al percibir, ¿no es cierto?, beneficios en ese producto, estará dispuesto a pagar un precio determinado, ¿ok? Entonces, yo siempre digo que el cliente va a percibir valor, ¿no?, en una propuesta si esa percepción, ¿ok?, va a permitir satisfacer su necesidad. Y desde el punto de vista de la oferta, es la propuesta misma, ¿ok?, que va a tener que ser atractiva, ¿no?, para que el cliente, el consumidor, la adquiera, ¿no? Y no solamente la compre una vez, repita la compra, como vamos a hablar el día de hoy de fidelización, sino también va a repetir la compra y va a viralizar esa experiencia, ¿verdad? Va a viralizar, ¿no es cierto?, la buena actitud. Muy bien, con el producto. Entonces, hay algo que nosotros pensamos siempre, ¿no? Y voy a comenzar, bueno, con cualquiera de las dos imágenes, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando utilizábamos nosotros las botellas del ketchup, ¿no? Y al comienzo era muy fácil servirse el ketchup cuando la botella estaba llena,
Cuando ya la botella estaba media vacía, ya era mucho más difícil, y cuando estaba casi vacía era imposible, ¿verdad? Y más de una vez hemos, en la forma anterior, echado mucho más ketchup del que verdaderamente necesitábamos, ¿no es cierto?, utilizar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que quien diseñó el producto, que quien diseñó digamos, la botella y el contenido, ¿no? Solo pensó en él, ¿ok? No pensó en el usuario. El usuario es aquella persona que va a consumir, aquella persona que va a utilizar el producto. En ese sentido, pasaron muchos años, ¿no? Y solo después de muchos años, ¿ok? Solo después de muchos años se dieron cuenta que había una forma más fácil, ¿ok?, de servirse, de utilizar el producto, ¿ok? Entonces, dicho esto, aparece esta nueva fórmula, este nuevo empaque, ¿no? Y la manera como facilita, la manera como esta nueva fórmula o este nuevo empaque facilita la experiencia del usuario. Nunca más, ¿ok?, volvimos a echar más de lo que uno tenía, y por el contrario, ¿no? El envase, incluso la tapa, cuando vemos nosotros, está colocada de esa manera para que pueda el producto por gravedad caer, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente tuvieron que pasar muchos años, pero muchos años, para que nosotros nos sintamos cómodos con este producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar, ¿no? Dejar de pensar en cómo nos gustaría a nosotros tener un empaque, un producto, y más bien pensar cómo a los clientes les gustaría utilizar el producto, ¿no? O tener, ¿no es cierto?, ese producto. Entonces, el enfoque cambia, ¿ok? El enfoque cambia. Vamos a pensar mucho más en el cliente, ¿ok? Y que toda la estrategia gire en torno, ¿no?, a las necesidades que tiene ese cliente, ¿ok? Muy bien. Enseguida tenemos otra imagen. Y esta imagen es la imagen que mejor he encontrado yo para definir la experiencia del usuario, ¿ok? Los arquitectos, ingenieros, tienen la mejor intención, ¿ok? Tienen la mejor intención. Un segundito. Los ingenieros, los arquitectos tienen la buena intención siempre, no solamente de pensar en cómo diseñar, ¿no es cierto?, los planos, los caminos, para que tenga no solamente arquitectónicamente, sino paisajísticamente un orden, ¿no es cierto? Pero es cómo el consumidor, marca el camino verdaderamente, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha pasado a nosotros que hemos encontrado una ruta en la que hemos cortado camino y no hemos seguido, ¿no?, el camino que fue diseñado por el jefe de producto, ¿no?, y que los consumidores han establecido otra ruta. Sí, perdón. Entonces, decía yo que la manera como hemos encontrado un camino. ¿Y qué he visto yo? Yo vivo por el Puente Primavera y acabo de ver una ruta, ¿no?, en la que en efecto fue hecha digamos, peatones, y que ahora el municipio le puso cemento, ¿no? Hizo una ruta. Entonces, una cosa es cómo diseñan, ¿no? Y otra cosa es cómo nosotros los consumidores queremos utilizar. Entonces, lo primero que quiero transmitirle es eso, ¿ok? Lo primero que quiero transmitirle es eso. Nosotros tenemos que pensar en todo momento qué es lo que necesita el consumidor, cómo quiere satisfacer esas necesidades el consumidor y trabajar para ello, ¿ok? Después de esta introducción, vamos a ver, ¿no es cierto?, otro ejemplo. Otro ejemplo. Aquí tenemos el primer mapa del Metro de Londres, ¿ok? El primer mapa del Metro de Londres. ¿Cómo fue diseñado este primer mapa del Metro de Londres? Seguramente quienes diseñaron esta obra de ingeniería, que es además una gran solución al transporte público, pensaron en que sería bueno, ¿no?, marcar sobre el plano,
¿ok? Y ya desde un punto de vista, ¿no? Tal cual estaba reproducido, ¿no? La ruta por donde iba a seguir. Lo cierto es que las personas no podían identificar fácilmente los nombres de las estaciones, no podían identificar fácilmente dónde tenían que hacer alguna transacción, no podían identificar fácilmente, ¿no? El lugar de inicio y el lugar de término, ¿ok? ¿Y cuándo se dieron cuenta? Se dieron cuenta muchos años después, cuando la gente no utilizaba el mapa para movilizarse, sino preguntaba y preguntaba y preguntaba a los, digamos, entiendo yo, a los inspectores, ¿no es cierto?, a las personas que trabajaban en las estaciones, en las casetas mismas, en el metro, hasta que a alguien se le ocurrió diseñar, ¿no es cierto?, otro mapa de otra manera, ¿ok? Entonces, a partir de esa fecha, todos los metros en el mundo entero utilizan este segundo plano, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Y que sí tiene marcadamente la secuencia de cada una de las estaciones, la secuencia de o los lugares donde se puede hacer un intercambio de estación, donde tomamos y qué ruta seguimos, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo cómo a veces diseñamos algo pensando en nosotros, en las empresas, y no diseñamos algo pensando en las personas, en los clientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos, aquí llamar la atención de todos, ¿no es cierto?, en que tenemos que concentrarnos en los clientes para desarrollar productos que van a satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar de otra manera, ¿no? La experiencia nos dice que al comienzo lanzamos estos productos, ¿no es cierto?, un MVP, ¿no? Y ahora, bajo estas metodologías ágiles, nosotros podemos ir customizando el producto final, ¿no? Haciéndolo más adecuado para el público objetivo al cual quiere satisfacer esa necesidad. Entonces tenemos, ¿no?, un nuevo consumidor, un shopper al cual le vamos a denominar 5.0 por el acceso a la tecnología que tiene, ¿no? Y vamos a ver a continuación algunos de estos, o justificar por qué estamos hablando del shopper 5.0. Hace algunos años, ¿no? Estamos hablando de la fuente estatista, estimó que, bueno, determinó que en el 2018, más o menos cada uno de nosotros en Latinoamérica pasábamos 3 horas al día en el teléfono, ¿ok? Esto en un contexto sin pandemia, ¿no? Donde habían ellos estimado que la gran mayoría de tiempo estábamos utilizando el móvil y en menor cantidad las laptops, las desktop, ¿no es cierto? Y ellos proyectaron a lo largo de, digamos, de los siguientes años, y voy a hablar del 2019, 2020, 2021, proyectaron un mayor crecimiento, ¿no? Probablemente donde íbamos a pasar algún tiempo mayor. Pero ¿con qué nos hemos dado cuenta? En un contexto como el de hoy, que obviamente pasamos mucho más tiempo. Entonces la pendiente es distinta al desarrollo, al crecimiento, a la utilización de la tecnología, y hablo de los smartphones, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Más aún, como vamos a ver, en las nuevas generaciones. ¿Ok? Entonces, ¿en quiénes tenemos que pensar? Ok, hay un momento en el que, como vamos a ver, se van a juntar 6 generaciones, pero hay una generación que sí verdaderamente es nativa digital y que nació y utilizan cada vez más, ¿no es cierto?, las tablets, los smartphones, ¿no? Y el Internet es parte de su día a día, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya pasamos 4 o 5 horas al día, ¿no es cierto?, probablemente estos niños pasen mucho más tiempo como lo estamos pasando quienes estamos haciendo teletrabajo en casa, ¿no? Y estas son las 6 generaciones. Ojo con esto, 25% de millennials, 25% de centennials y 14% de integrantes de la generación T, ¿no? Donde ve quienes son nacidos del 2011 en adelante. Entonces podemos decir que estos 32 millones, 2/3 de la población, están verdaderamente enganchados, ¿no es cierto?, en la tecnología y no tienen ningún problema en comprar, ¿no es cierto?, a través de las distintas plataformas que nosotros tenemos. Y estamos conviviendo, ¿no?, con una generación del silencio,
con los baby boomers y la generación X, ¿no? Que representan juntos un tercio, el otro tercio de la población. Entonces aquí podemos decir, este consumidor, este shopper 5.0 está dispuesto a no solamente informarse, ¿no? Hacer transacciones, ¿verdad? Gracias a la tecnología. ¿Ok? Entonces, la oferta no se queda atrás, ¿no? ¿Qué cosa hemos detectado? ¿Qué información tenemos? ¿No es cierto? Que el 55% de la población en el mundo entero vive en zonas urbanas, ¿ok? Y es comprensible, más o menos aquí en Perú nosotros podríamos decir, sí, pues 24% de la población vive en zonas rurales, ¿no? Pero recuerden que si consideramos a China y consideramos a la India, ¿no? En caso de China, más de 1.400.000 millones de habitantes, y en el caso de la India, más de 1.000 millones de habitantes, un gran porcentaje todavía vive en zonas rurales. Entonces, obviamente, el porcentaje se incrementa, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Nosotros podemos decir que de esta población que vive en zonas urbanas, hay una penetración de los celulares, de la telefonía móvil del 67%, ¿no? Y además de esa población, casi el 60% tiene acceso a Internet y el 50% de esa población tiene acceso a las redes sociales, se contacta en las distintas redes sociales. Entonces, esto, como nosotros vemos, año a año se va incrementando, ¿verdad? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿en quiénes debemos pensar? ¿No es cierto? En estos centennials, millennials y generación T, que ya en conjunto representan 2/3 de la población. Si ya sabemos que esas son las características del consumidor, la oferta, es decir, ustedes, ¿ok?, que diseñan productos, ¿no es cierto?, van a tener que adaptarse a la demanda del mercado o a las consideraciones que tiene la demanda actual, ¿ok? Y prueba de ello es que además hay una, digamos, preferencia por las redes sociales en función a la generación. Miren ustedes, ¿no? Los millennials, ¿sí?, que tienen ya poder adquisitivo porque están trabajando, utilizan mucho el WhatsApp, ¿no? Y algo del Instagram y algo del Face, ¿verdad? Pero los centennials, ¿ok?, que están estudiando en la universidad, ¿no es cierto?, y que muchos de ellos ya han terminado, ¿no?, dejaron de utilizar el Face, utilizan más el Instagram, menos el WhatsApp, y durante la pandemia, ¿no es cierto?, utilizaron mucho más el TikTok, ¿ok? Entonces, vemos cómo hay algunos cambios, ¿no?, que nos deben alertar y nosotros mismos debemos adaptarnos, ¿no?, utilizando las redes sociales apropiadas, ¿no?, según las distintas generaciones. Entonces, aquí hay dos cosas que podemos concluir, ¿no es cierto? Hay una convivencia de diferentes generaciones, donde 2/3 de la población ya son grandes consumidores de entornos digitales y que, de acuerdo a la segmentación de los mercados, ¿ok?, nosotros tenemos que adaptar las redes, ¿no?, los canales, los medios apropiados para llegar a cada uno de estos segmentos de mercado. Y lo estamos viendo en esta coyuntura política. Hay algunos candidatos que, dependiendo del segmento de mercado donde quieran llegar, obviamente los jóvenes utilizan mucho más las redes sociales, ¿no? Eso en el contexto aplica. Voy a pasarles un video, ¿no?, que muestran estas 5 tendencias del consumidor 2021. Así se trate de una gran empresa, una empresa mediana o bien una pyme, así seas un profesional independiente o un emprendedor, hay algo que no se te puede pasar por alto y eso es que nuestro consumidor cambió para siempre. Mi nombre es David Castejón y voy a enseñarte las 5 características del consumidor 2021. Arrancamos, vamos. Característica número 1. Hablamos hoy de consumidores en tránsito. De a poquito debemos olvidarnos de aquellos términos como clientes para toda la vida o consumidores fieles.
El encierro, la cuarentena y la pandemia lograron que nuestro consumidor se animase a probar otras alternativas, otras marcas, diversos productos y servicios, y hoy estamos frente a ese comprador que es multiplataforma y multimarcas. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la recomendación? Que aquel tiempo que permanezca en nuestro ecosistema, en nuestra marca, sea lo más placentero y lleno de buenas experiencias memorables para que quiera regresar y, por supuesto, para que nos recomiende. Característica número 2 del consumidor 2021: inmediatez. Estamos frente a un comprador que demanda respuestas en tiempo real. Nunca olviden que responder rápido aumenta, duplica las posibilidades de compra. Incluso decimos que hay compradores que están dispuestos a pagar un porcentaje adicional por aquellas marcas que me atienden rápido, bien y con una alta dosis de humanidad. Característica número 3 de nuestro consumidor 2021: decimos estar frente a un cliente absolutamente empoderado. Hablamos de consumidores con superpoderes. El tip, el consejo y la recomendación práctica para que puedan aplicar tiene que ver con generarles a ellos todos los espacios y plataformas, el ecosistema ideal para que puedan expresar sus opiniones, comentarios, miradas y experiencias con nuestras marcas, productos y servicios, siempre tomando en cuenta lo que nos dicen para mejorar el relacionamiento con ellos. Ya saben, clientes con superpoderes en esta, la tercera característica del consumidor 2021. Característica número 4 de nuestro consumidor 2021, y atención con esto porque estamos frente a un cambio de paradigma respecto de los valores. Hablamos hoy de nuevos valores. Estamos dejando de tener clientes consumidores en búsqueda de bienes suntuarios, de productos sofisticados o extravagantes, y comenzamos a sumergirnos en un comprador que vuelve a las fuentes, vuelve a las bases y está en búsqueda de otro tipo de valores más cercanos o más relativos con el buen trato, la humanidad, la velocidad y la contención. Así que ya saben, tip, consejo, recomendación: conecten con estos nuevos valores en esta experiencia 2021. Quinta y última característica de nuestro comprador 2021: decimos estar frente a un cliente hiperconectado, absolutamente desbordado y sobresaturado de mensajes y comunicaciones. A esto le llamamos infoxicación. La gran pregunta que nos hacemos es no solo cómo voy a vincularme comercialmente con mi consumidor, sino primariamente, antes que ello, cómo lograré llamar la atención en medio de este contexto. Tip, consejo y recomendación: generen contenidos siempre de valor, absolutamente creativos, disruptivos, y recuerden que hoy menos es más. Bueno, ese es un buen resumen, ¿no?, de las características del consumidor hoy en día. Me van a escuchar decir en repetidas oportunidades que las empresas deben adaptarse, ¿no es cierto?, al contexto actual. Deben tratar, y por eso decimos y hablamos de agilidad, ¿no es cierto?, deben tratar rápidamente de reaccionar ante las necesidades y comportamientos que tengan estos clientes. Pero anticipadamente nosotros ya sabemos, ¿no?, por lo menos si hablamos de algunos aspectos demográficos, ya sabemos qué características tienen. Entonces, en el corto y mediano plazo, yo sé hacia dónde debo observar, hacia dónde debo mirar. En ese sentido, yo debería captar a un cliente, vamos a hablar del funnel o embudo de conversión, ¿no?, y tratar de actuar, ¿no?, en las diferentes etapas de ese proceso de interacción con el cliente para retenerlo y decir, pues, que se quede con nosotros el mayor tiempo posible. Y hablaremos de fidelización en ese caso, ¿verdad? Entonces, este esquema de enlace con los clientes me permite explicar justamente eso, lo que yo les venía diciendo. Y después tengo otra diapositiva donde hablaré del embudo o funnel de conversión. Entonces, ¿quién es un prospecto? Un prospecto es aquel cliente que cumple con el perfil que yo estoy buscando, ¿verdad? Si hablamos de las características sociodemográficas, ¿no?, un grupo etario determinado, un nivel socioeconómico, el rol que puede ejercer la persona, ¿no? Si es, por ejemplo, un estudiante de posgrado, que sea un ejecutivo, que haya terminado, obviamente, los estudios universitarios, ¿no?, y que tenga una posición en la empresa donde trabaja, con alguna responsabilidad personal a su cargo y que necesite verdaderamente estudiar
para asumir nuevos retos. Ese se constituye, ¿no?, en un prospecto. Y sabemos que el 16% de la población, estoy hablando de todo el país, tiene educación superior universitaria terminada. Entonces, si yo, en el caso de SAN, ¿no es cierto?, vendemos nosotros estudios de posgrado, nuestro universo no van a ser los 32 millones de peruanos, sino ese 16% de la población, sabiendo que algunos, obviamente, porque hay de todas las edades ahí, ya han estudiado la maestría, ¿no es cierto? Ya se graduaron y obviamente no los podría considerar como prospecto para la venta de un programa como una maestría, ¿no? Si ese cliente, ¿no?, una vez que compra el producto, se convierte obviamente en cliente nuevo, una vez que compra el producto, repite la compra y así sucesivamente, obviamente se va enganchando mucho más con la institución y se puede decir que se vuelve un gran embajador, ¿no? Alguien que nos ayuda a promover, no solamente comprando en repetidas oportunidades, sino recomendando nuestro producto, sea un bien o servicio. Pero ojo, esto es tan importante como lo que acabo de decir anteriormente. Un cliente va a dejar de percibir valor cuando no está satisfecho, obviamente, ¿no? Y en ese momento puede tomar la decisión, así sea un cliente embajador, puede tomar la decisión de convertirse en un cliente inactivo. Y tengo muchos ejemplos, y estoy seguro que ustedes también. Compran siempre el mismo producto y tienen una mala experiencia, la dejan de comprar y se van a otro lado, ¿no? Siempre comento yo el caso de un hotel en Trujillo de un buen amigo, ¿no?, al que yo siempre llego y llegaba antes cuando se podía viajar, pero una vez que yo necesitaba utilizar el Business Center por la conexión a Internet, era tan lenta la conexión a Internet que yo no podía hacer la videoconferencia, entonces me tuve que cambiar de hotel, ¿no? La gran diferencia es que cuando un cliente embajador, ¿no es cierto?, se va, te dice por qué se va, ¿verdad? Entonces yo me contacté con el amigo y le digo, me estoy yendo porque no tengo una buena señal y necesito dictar clases, ¿no? Entonces, ahora, bueno, rápidamente me llamó y me dijo, por favor regresa, ya hemos arreglado el tema. Lo bueno es que los clientes que están fidelizados, ¿no?, podemos interactuar, podemos intercambiar información y claro, nos vamos a quejar, pero rápidamente, y también hay estudios que demuestran que si un buen cliente que se ha ido y se resolvió, ¿no?, favorablemente el reclamo o la queja o la situación que haya hecho que se vaya el cliente, va a regresar. ¿Ok? Y este es el embudo de conversión del que yo les hablaba, ¿no? Entonces, permítame, ¿no?, en la labor de marketing, ¿no?, y sus equipos de marketing, ¿qué cosa hacen? ¿Verdad? Tratar de que la gente conozca, ¿no?, conozca el producto. ¿A través de qué? A través de campañas de comunicación, a través del marketing convencional, ¿no es cierto?, marketing tradicional, pero ahora, sobre todo, cada vez más a través del marketing digital, ¿no es cierto?, utilizando las redes sociales. ¿Cuál es la finalidad? ¿No es cierto? Que la gente nos conozca, tome conocimiento, pero no todo, sino nuestro público objetivo. Por eso la gran ventaja de utilizar canales digitales donde uno puede segmentar mejor el perfil, este prospecto que está buscando, ¿no? Una vez que este prospecto ha tomado conocimiento del producto, automáticamente entra en contacto, ¿no? Entra en contacto y solicitan información a través del mail, a través del chat, a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, a través de los diferentes canales de información que la empresa brinde, ¿sí? Entonces ya hay una consideración, ¿sí? La siguiente vez, ¿ok?, los que nos enviaron un correo y nosotros contestamos como empresa, ¿no es cierto?, respondemos, interactuamos, intercambiamos, le damos los precios, le damos las condiciones, le damos toda la información, el cliente nos va a visitar para comprar el producto, ¿no? Y ya se van a convertir en clientes. Luego, si repiten, algunos de ellos van a repetir la compra, ¿no? Y nos van se van a convertir en clientes fieles. Y luego nos van a comenzar, pues, no solamente a comprar, como yo digo, sino a recomendar a través de las mismas redes, ¿verdad? Entonces, otra vez comenzamos, ¿no?, este embudo de conversión. Entonces, la tarea de marketing siempre será que la gente conozca el producto y la tarea de venta será
¿no? Convertir este prospecto en cliente. Y ya luego el trabajo que hagamos en conjunto nos permitirá fidelizar los clientes para que nos recomienden. Entonces, esta herramienta es muy importante. Nosotros tenemos que ir, ¿no? Viendo en qué etapa del proceso estamos, ¿verdad? Si queremos que nos conozcan o si queremos cerrar la venta, ¿sí? O de pronto si queremos que nos recomienden, ¿sí? Cada vez utilizamos mucho más el marketing digital, cada vez utilizamos mucho más los medios audiovisuales, como vamos a ver a continuación también, ¿ok? Entonces aquí tenemos varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando del valor estratégico, hay que hablar obviamente de conceptos importantes como la fidelización, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo importante a señalar, ¿no? ¿Por qué es importante tener a los clientes altamente satisfechos? Porque son clientes prescriptores, pues que nos van a recomendar, ¿no? Pero ojo, uno cuando tiene un cliente y este cliente está satisfecho, ¿no? Pueda que sea fiel o no. Si es fiel, enhorabuena, nos va siempre a recomendar, pero si no, se va a poder ir en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando un cliente tiene un contrato, ¿no? A año y medio y está descontento, ¿no? Los niveles de satisfacción son bajos. Está verdaderamente, como decimos, enganchado, ¿no? Está amarrado por un contrato, las barreras de salida son muy altas, entonces no se puede ir. Y como no se puede ir, se va a quedar con nosotros hasta que venza el contrato. Y una vez que vence el contrato, ¿ok? Una vez que vence el contrato, se va a ir. Pero cuando se vaya, va a hablar muy mal de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En identificar esos clientes que potencialmente, ¿no? Están insatisfechos, pero que potencialmente, ¿no? Pueden hacernos daño, ¿no es cierto? Y ahí entro a hablar de las grandes ventajas, ¿no? De tener un cliente fidelizado. Pues no solamente podemos hacer, como llamamos, una venta incremental, ¿no? Ofrecerle una mayor cantidad de producto, ¿no? Una versión más costosa, como decimos, ¿no? En vez de vender una sola bola de helados, venderle 3 bolas de helados y con seguridad nos la va a comprar, ¿no? Pero además de esa venta incremental, podemos hacer una venta cruzada, ¿no? Y como el cliente está muy fidelizado, con seguridad nos va a comprar otros bienes o servicios complementarios, ¿no? Entonces, de esa manera aumentamos el ticket promedio, ¿ok? Esas son las ventajas, pues, de tener a estos clientes fidelizados. Y el concepto, y por eso hablamos del valor estratégico del cliente, ¿no? El lifetime value es el valor por cliente durante el tiempo que un individuo genera ingresos con la marca antes de irse, es decir, desde la primera compra hasta la última. ¿Y por qué los clientes tienen un ciclo de vida? ¿No? Porque no consumimos todos los productos siempre, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la mamá va a comprar productos para el bebé mientras el bebé tenga, ¿no es cierto?, entre meses de nacido y 2 años, ¿verdad? Entonces, ahí va a comprar una serie de productos porque el bebé todavía es muy dependiente y no va a decidir por él mismo. Entonces es la mamá que compra. Pero ya sabe la mamá, ¿no es cierto?, que a los 2 años va a dejar de comprar ese producto. Y la marca sabe muy bien que la mamá solamente los va a acompañar durante esos 2 años. Lo mismo, este niño crece, ingresa al colegio y sabemos los padres, ¿no es cierto?, que el niño va a estar en el colegio desde los 3, 4 años hasta los 15, 16 años, ¿verdad? Y ahora con el bachillerato tal vez 17, 18 años, ¿no? Entonces, un poco más. Pero sabemos, ¿no?, que vamos a comprar útiles escolares, los padres, hasta el último día que el niño termine el colegio. Entonces, las marcas, ¿no?, las librerías y que nosotros conocemos, sabe muy bien que un papá nos va a comprar los útiles escolares hasta esa fecha, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos porque vamos a tener que calcular el ticket promedio, ¿no? Entonces, se calcula considerando los flujos futuros de beneficios con ticket promedio basados en las transacciones, ¿no? O sea, la cantidad, ¿no? Por el tiempo que nos va a comprar. Es obviamente restando los costos, ¿no? Que influye en esa transacción.
Y solo después de hallar los valores presentes y sumarlos, el resultado nos da el valor monetario por cliente. Entonces, por eso es que muchas empresas categorizan a sus clientes, ¿no? Entonces, ustedes van a una institución financiera, por ejemplo, y van a ver que las empresas o las instituciones financieras han categorizado a sus clientes. Van a una compañía aérea y las compañías aéreas han categorizado a sus clientes, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos han identificado a sus clientes de mayor valor y a los clientes de mayor valor no podrían darse el lujo de perderlos, ¿verdad? Por justamente la rentabilidad que representa cada uno de ellos. Y harán un Pareto y se dedicarán, se concentrarán pues a atender a ese 20% de clientes más valiosos que generan el 80% de rentabilidad, ¿verdad? Y esto, lo que acabo de decir, está en esta fórmula, ¿no? Vamos a ver el ticket promedio, ¿no? El lifetime values, estaremos multiplicado el ticket promedio por el número de transacciones, por el tiempo que se queda el cliente, ¿no? Con nosotros. Y el ciclo de vida, el Customer Lifetime Value, es justamente la multiplicación de ese valor estratégico del cliente multiplicado por el margen que este cliente nos deja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparnos por los clientes de mayor valor? ¿No? Obviamente por lo que representan e ingresos para las instituciones. Entonces, bueno, tenemos tiempo limitado, ¿no? Pero yo en las clases comentamos pues los ejemplos, cómo Vivanda de la avenida Peset recuperó, por ejemplo, a sus clientes después de 6 meses de estar cerrado, ¿no es cierto? Eso es importante que nosotros también recordemos, ¿no? Que las empresas van a utilizar estos conceptos para recuperar a sus clientes. Y recuerden que se cerraron porque la avenida Peset la arreglaron, ¿no? La modernizaron totalmente, ¿no? La tecnología como herramienta estratégica para la reactivación. Vamos a hablar de algunas tendencias digitales rápidamente y luego entraremos a ver puntualmente los canales de distribución más apropiados en estos tiempos, justamente para llegar a ese tipo de clientes y para ver, ¿no?, cómo nosotros deberíamos estar atentos a estas tendencias, ¿ok? En primer lugar, nosotros podemos decir la existencia de digamos, productos que nos permiten llegar de una mejor manera a los consumidores. Entonces, no solamente voy a hablar de estos smartphones que hacen absolutamente todo, ¿no? De mayor calidad, de mayor sonido, de mayor imagen y todo ello. Entonces, la existencia, ¿no?, de estos aparatitos que los tenemos por todos lados. Aquí estoy viendo varios que tengo a la mano. Aquí tengo uno a propósito de ello, ¿no? Son altavoces inteligentes que uno los programa y claro, podemos escuchar una música de mayor calidad, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos, como vamos a ver luego, una de las diapositivas Spotify para escuchar la música, ya no escuchamos tanto radio, ¿verdad? Tenemos nuestras propias listas, de esa manera nos comportamos. Entonces, para quienes utilizan la versión freemium, ¿no es cierto? La versión no pagada, ¿no? La versión no pagada, pues es una buena oportunidad de las empresas para hacer publicidad de ahí, si quieren llegar a ese segmento de mercado, ¿no? Lo mismo podríamos decir, la utilización cada vez más de las redes sociales para hacer publicidad, ¿no? Utilizando estos avisos en las redes, ¿no? Los ads, los Google Ads, ¿no es cierto? Hay cada vez una mayor inversión porque tiene una ventaja. Yo puedo monitorear, yo puedo medir los resultados de cada una de esas campañas. Lo que antes, con el marketing tradicional, convencional, no se podía hacer directamente, ¿no? Directamente. ¿Qué duda cabe? La inteligencia artificial, ahora hablamos con chatbot, ¿no? Chateamos, tenemos bots a disposición, ¿no? Y lo bueno del bot es que trabaja sábado, domingo, a medianoche, feriados, trabaja todos los días. Le preguntamos y nos contesta, ¿no? Y cada vez más se enriquece. Entonces, el avance, ¿no?, y la inteligencia artificial, ¿no? Podemos hablar de este momento de singularidad cuando la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, ¿no? Será un momento crítico porque verdaderamente nosotros vamos a ver ahí sí la utilización de los autos autónomos, ¿verdad? De los automóviles autónomos, ¿no? Y cada vez más. Entonces,
la inteligencia artificial está permitiendo que las empresas se contacten con sus clientes y absuelvan de una manera personalizada cada uno de estos requerimientos que pueden tener. Ustedes lo viven también, en casa cada vez tenemos una mayor conectividad, ¿no es cierto? No solamente en el incremento de velocidad de Internet y todo ello, sino cada vez tenemos aparatos inteligentes, como le llamamos Smart TVs, ¿no es cierto? Donde tenemos Internet y tenemos la posibilidad de ver, obviamente, videos y streaming y lo que estamos acostumbrados, ¿no? Así es como vivimos en el día a día, ¿eh? Ojo. El gaming, ¿no? Eso también es muy importante, porque ¿cómo hacer una vez que ingresan a nuestra página web? ¿Cómo hacer para que los clientes se queden en nuestra página web más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si los hacemos interactuar, ¿no es cierto? A través de juegos, de experiencias, de concursos, de sorteos, ¿por qué no? ¿No? Los clientes se pueden quedar más tiempo en nuestras páginas y tratando de consumir mucho más, que ese es el propósito, ¿verdad? A ver, sin una regulación apropiada para estos tiempos, como vamos a ver a continuación el caso de los influencers, pero sobre todo en todo lo que es protección de datos, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con ello, más aún ahora que estamos en un entorno digital, deberíamos migrar todos a las firmas digitales, ¿verdad? Creo que por ahí va la cosa. Vamos a hablar de ciberseguridad también, ¿ok? Hablaba hace un momento de influencers. ¿Quiénes son los influencers? Aquellas personas que tienen muchos seguidores y que cualquier acción de ellos pueden, digamos, incitar o motivar la compra de determinado producto. Y es un buen mecanismo a utilizar también, ¿no? Pero ojo, ahora, ¿no? Sí están, las marcas sí son responsables de los errores que puedan cometer los influencers. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿no? Antes no estaba regulado, ahora sí lo está, el INDECOPI lo ha regulado, ¿no? Y ojo, ¿no? Porque cada vez más, y es cierto, nuevamente, ¿en quién me voy a concentrar? En estos nativos digitales, ¿no? En la generación T, porque a futuro me va a consumir solo digital. Todavía los centennials y millennials van a convivir, ¿no? Con el, como decimos, el brick and mortar, como decían, el mundo off y el mundo on. Pero estos nativos digitales, esta generación T, solo va a consumir, ¿no? Digital, ¿ok? La programática, bueno, aquí vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Varios factores, varios elementos. En primer lugar, el perfil del consumidor, ¿no? Gracias a la gestión de la relación con el cliente, yo voy a conocer bien a mi cliente. ¿Qué cosa consume, ¿no? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Entonces voy a determinar, ¿no es cierto? En función al target, en función al público objetivo que voy, en qué momento yo voy a hacer la publicidad y qué cantidad de publicidad le puedo dar, ¿no? Entonces, voy a utilizar, ¿no es cierto?, la data que yo tengo para dirigirme puntualmente a estos consumidores en función a la cantidad que ellos utilizan, ¿no es cierto?, que ellos consumen, no más y no menos, ¿ok? Finalmente, el e-commerce, ¿y qué podemos decir de ello, no? Nos hemos, durante esta pandemia, nos hemos lanzado a la piscina con todo, al e-commerce. Y no solamente voy a hablar de las transacciones a través de marketplaces, de plataformas, ¿no es cierto?, de lo que el e-commerce formalmente se denomina, sino voy a hablar de todas las transacciones que hemos hecho a distancia, como por ejemplo utilizando el WhatsApp, ¿no? Y pagando a través de un aplicativo como puede ser Yape o Plin, ¿verdad? Entonces, eso es de alguna manera un comercio, un e-commerce incipiente, si quieren ustedes, porque partimos del principio de una transacción a distancia y de una transferencia de dinero a distancia. Pero con el tiempo, ¿no? Todo eso se debe formalizar, ¿no? Y obviamente Perú ha sido uno de los países en la región que más ha crecido en número de transacciones y facturación, ¿ok? Finalmente, con la analítica, con la data, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Nuevamente, ver qué información tenemos de nuestros consumidores, ¿no? No solamente para ofrecerles lo mismo que ellos, que sabemos que ellos consumen, sino para adelantarnos a sus gustos y preferencias, conociendo muy bien sus perfiles. ¿Ok? Dicho esto, pasamos a la última parte, donde vamos a hablar de la multicanalidad al Infinity Channel. ¿Ok? La multicanalidad, recordemos ustedes, teníamos diferentes canales y no estaban integrados entre sí. Yo recuerdo muy bien, compré entradas para, para Lima 2019, ¿no? Y compré entradas por el aplicativo y cuando fui a recogerlas no estaban registradas, ¿no? Y no sé si demoró o qué, pero
digamos que parecían dos canales totalmente distintos. Cuando regresé a hacer la compra, ya no en la aplicación, sino directamente para hacer otras compras, ¿no? Lo hice directamente después de esa mala experiencia, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que hay dos canales que no están interconectados entre sí. Luego seguramente a ustedes les han llamado muchas veces para ofrecerles SOA, tarjeta de crédito, ¿no? Préstamos aprobados, ¿no? Y cuando ustedes ya son clientes, ¿verdad? Entonces pareciera pues que las empresas financieras, las instituciones financieras lo que hacen es tener una base de datos y dárselas al call center, y el call center decir llama, ¿no es cierto? Entonces, pero tú ya eres cliente, ¿no? Por alguna razón no filtraron tu nombre, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces que me mandan información de programas que yo ya seguí, ¿no? Entonces, la verdad, uno se pone a pensar por qué no integran sus canales, ¿no? Es esto, ¿no? La penetración y crecimiento de Internet como herramienta de gestión con canales que no están interconectados entre sí. Cuando hablamos de omnicanalidad, ya buscamos una experiencia del cliente, que estos canales estén, que estén interconectados y que nosotros podamos ir a un lado a otro, ¿no? Y indistintamente recibir la misma calidad de atención. Permítanme mostrarles un video. Porque creemos que hacer sí es posible. En BBVA, la innovación no tiene límites. Una aplicación móvil para ubicar, no importa dónde estés, oficinas y cajeros más cercanos. Con tecnología de georreferenciación y realidad aumentada, BBVA se acerca a tu hogar, a tu barrio, a tu trabajo, a donde tú y los tuyos hacen su vida. Ubicados en tiendas o droguerías, encuentras corresponsales bancarios, donde puedes realizar diferentes transacciones sin importar si tienes una cuenta en BBVA. Sistemas de autogestión que garantizan sencillez. Permitiéndole al cliente realizar depósitos en cheque y efectivo por sí mismo, de forma ágil y sencilla. Creando en nuestro hall bancario zonas físicas con vida propia. Aplicando en kioscos la prestación de servicios automatizados. Varios clientes, diversos canales, un solo banco. Muy bien, entonces han visto ustedes este video, ¿no? Donde vemos todos los canales integrados entre sí, ¿no es cierto? Entonces, es la necesidad de integración de canales a nivel táctico y estratégico, donde el usuario puede utilizar cualquier medio, ¿no? Y aquí me gusta mucho este ejemplo: ir a comprar en línea, recoger en un lado, devolver en el otro lado, consultar en las redes sociales, ¿no es cierto? Verdaderamente, lo que nosotros vemos que está sucediendo ahora en algunos lugares, ¿no es cierto? Pero tenemos que pensar, ¿no? De esta manera, cómo hacer para integrar nuestros canales con ayuda de la tecnología, sin duda. Tengo otro video, este de acá es espectacular.
Muy bien, recordemos que con la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos también es guardar el distanciamiento social, movilizarnos mucho menos. Entonces, no solamente estamos apostando por invertir más en tecnología, sino tenemos un consumidor que ya está acostumbrado, ¿no es cierto?, a hacer compras a distancia y que rápidamente va a, o por estos, inicialmente va a evitar movilizarse, ¿no? Entonces, hay dos factores, ¿no?, que impulsan esa transformación digital, ¿no? No solamente el hecho de un mayor desarrollo, una presencia, digamos, de tecnología, sino un grupo de consumidores, ¿no es cierto?, que están llanos y dispuestos a aceptar esta tecnología y a consumirla, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Finalmente, ¿no?, decimos que el nuevo consumidor, como comenzamos la conferencia, el nuevo consumidor es el Shopper 5.0, ¿no? Y es un usuario que accede a todo desde un solo clic, ¿no? Este Shopper 5.0 no entiende de canales, sino de experiencias, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando ya del Infinity Channel, ¿ok? La experiencia de la tienda física y el uso del móvil trabajan en tándem, ¿no? O sea, los showrooming no son tiendas donde uno va a almacenar, sino donde probablemente el consumidor va a ir y va a ver, va a analizar, va a hacer el pedido, ¿no? Si quisiera observar el producto y luego hace la compra y el producto llega a casa a través del delivery, ¿no? Es un nuevo tipo de cliente que busca disfrutar una experiencia auténtica, un usuario digital, hiperconectado e informado, amante de la tecnología, que accede a todo con un solo clic, ¿no? Y compra desde cualquier medio, ¿no? Todo debe ser mucho más simple y rápido, pero sin descuidar las experiencias que puede ofrecer una marca, como hemos visto en el video, ¿no? Este es un video muy corto. Perdón. Amor, ¿qué te pasó? Fui por los focos que tú ibas a comprar, pero se agotaron y de regreso me agarró la lluvia. Chispas, pero debiste consultar el stock, pues. Claro, como el robot no va a tener un software de consultas de stock. No, el stock del asistente virtual de Promart. Mira, te metes al chat de Facebook, pones consultar stock y listo, ahí está. A veces toda la tecnología que necesitas es un chat. Compra y realiza tus consultas chateando con nosotros. Promart Home Center, hagámoslo juntos. Muy bien. Finalmente, el consumidor Infinity Channel se caracteriza porque tiene la capacidad de tomar mejores decisiones de compra en cualquier entorno. Y Amazon lo sabe. Entonces aquí no solamente vemos, ¿no?, los productos que todos conocemos, sino ha desarrollado un producto para cada una de las soluciones que necesita el consumidor actualmente en cuanto, obviamente, tecnología se refiere. Todos vemos por Netflix, ¿no es cierto?, nuestras series por streaming, ellos tienen Amazon Prime, ¿no? Todos utilizamos el Spotify para escuchar música y tener nuestras listas y todo, ¿no? Nuestros playlists. Ellos tienen Amazon Prime Music. Nosotros utilizamos los audiobooks, ¿no es cierto?, para leer y esto. Ellos tienen el Audible, ¿no? Yo lo tengo descargado aquí, ¿no? Conocemos todos a FedEx, conocemos a UPS, conocemos a DHL, pues ellos tienen Amazon Logistics, ¿no? Y así nosotros podríamos seguir hablando. Entonces, Amazon es una empresa que ha entendido claramente quién es el Shopper 5.0 y cómo necesita satisfacer sus necesidades. Entonces, nosotros estamos camino, ¿no es cierto?, a quedarnos atendiendo a una generación nativa digital, que por ahora representan 2/3 de la población, ¿no es cierto? Pero ya la generación T en 10 años, ¿no es cierto?, va a tener mayor poder adquisitivo, pero ahora deciden, ¿no? Entonces, no es que tengo que esperar, ¿no es cierto?, a que tenga poder adquisitivo. No. Ellos son grandes decisores que obviamente, o influenciadores, que a sus padres les piden y sus padres compran, ¿verdad? Y sus padres, muchos de ellos ya son millennials, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿no?, estamos frente a un nuevo consumidor. Por lo tanto, las empresas van a tener que adaptarse para atender las necesidades de ese nuevo consumidor. Muy bien, eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. He respetado mis tiempos. Con mucho gusto podré responder a las preguntas que estimen ustedes convenientes.
Muchas gracias, profesor Otto. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, me gustaría, por favor, a todos los participantes recordarles que puedan llenar el link que ahorita estoy compartiendo por el chat para poder registrar su asistencia y de esta manera también enviarles el link, el link del consultorio empresarial y también su certificado de participación. La señorita Bárbara nos consulta cuál es la mejor estrategia para poder recuperar a un cliente que era un high value user y dejó de serlo por algún motivo. Ok, gracias, gracias por la pregunta, ¿no? Esto es muy importante, ojo, ¿ah? Un cliente de alto valor, ¿no? Como yo decía, probablemente cuando nosotros categorizamos a nuestros clientes vamos a ver dos situaciones, ¿no? La primera situación que podemos observar que es, en efecto, un cliente de alto valor que se va, lo que nosotros tenemos que saber si es que en primer lugar, ya no necesita el producto, ¿no? Por lo tanto, si no necesita el producto, hagamos lo que hagamos, nunca más vamos a recuperarlo porque no necesita el producto. Y la otra situación o la otra situación que se podría dar es que ha buscado otro proveedor y que ese proveedor está en este momento satisfaciendo esa necesidad. Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Si fuera el primer caso no hay nada que hacer. Si fuera el segundo caso, averiguar las razones por las que se fue. Entonces, si yo averiguo que se fue a otro proveedor que le ofrece otras ventajas competitivas distintas a las que yo ofrezco, habría que ver si nosotros podemos igualar, ¿no es cierto?, esa oferta o mejorarla todavía. Entonces, se requiere mucha mayor información para recuperar este tipo de clientes. Lo que sí queda claro que si yo cometí un error, ¿no es cierto?, con el cliente, alguna falla, algún descontento por algún servicio, siempre es bueno llamar a estos clientes, contactar a estos clientes de mayor valor, ¿no? Y tratar de justificar, si cabe la palabra, ¿no? La experiencia. O sea, necesitamos tener mayor conocimiento por qué se fue. Porque los estudios nos demuestran que cuando un cliente ha sido bien tratado durante esa fase de, digamos, en la que presentó la queja, reclamo, y hasta incluso si nosotros hicimos una buena compensación, ¿no? El cliente regresa, ¿no? Y nuevamente se fideliza con nosotros, ¿no? Queda fidelizado con la marca, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. También nos consultan si una pyme puede aplicar el Infinity Channel. A ver, muy bien, de esa pregunta me la han hecho 50.000 veces y por todos los medios y a través de todas las conferencias donde yo tengo la participación y la oportunidad de hacer. Con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que la comunicación, si algo nos diferencia a nosotros los seres humanos y a las personas en líneas generales, es la posibilidad de comunicarnos. Entonces, creo que ahora no hay excusas para no tener una buena comunicación, ¿no? Entonces, para responder a la señorita Bárbara Abello, ¿no? Creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Tratar de establecer una comunicación con la persona para recoger más información y a ello hacerlo. Y con respecto a la pregunta, ¿no? Me preguntaban en Cusco la semana pasada que hice una conferencia si las pymes, por ejemplo, las pymes en regiones podían utilizar los canales digitales, ¿no? A ver, todas las empresas, independientemente del tamaño, tienen el deber de conocer a sus clientes. Entonces, ese es el primer principio, ¿no? Conocer a sus clientes, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de Big Data, por ejemplo, hacemos referencia, ¿no?, a grandes bases de datos que contienen información histórica de muchos años, ¿verdad? Y que probablemente con los sistemas que tienen las grandes empresas, ¿no?, obviamente pueden establecer, ¿no? Voy a hablar de sistemas que permiten filtrar las bases de datos, ordenar, ¿no es cierto?, las bases de datos y darnos, ¿no?, un datamar, ¿no es cierto?, una información de todo lo que nosotros en años anteriores buscamos. Pero la gran ventaja que tienen las MIPES, ¿no?, en general, es que ellos tienen la información
pero probablemente la tienen que ordenar, ¿no? Y las hojas Excel es un buen inicio, aunque yo preferiría recomendarles de una vez que trabajen en las hojas de Google Drive para tener en archivos compartidos. Ese es un primer paso, ¿no es cierto?, a esa transformación digital de la que nosotros buscamos, porque las herramientas de libre acceso están, ¿verdad? Entonces, trabajando en una hoja Excel, ¿no?, o mejor todavía en Google Drive, la información de los clientes, ya tengo alguna data. Y yo hago consultoría. Y lo primero que pido a los clientes, a las empresas cuando les brindo una consultoría, es que me den data. Porque yo para tomar decisiones necesito data, ¿no? Entonces, claro, les cuesta trabajo reconstruir todo, pero una vez que la han, digamos, construido, es más fácil hacerle seguimiento. Entonces, tenía una charla el día lunes justamente con estos clientes, ¿no? Y me han mostrado un trabajo increíble, porque ahora sí ya saben, ¿no es cierto?, cuál es el ticket promedio, ¿no?, a qué segmento de mercado se dirigen, ¿no? Y algo bueno que detectamos es una estacionalidad en las ventas, ¿no? Entonces hemos determinado que hay una estacionalidad, obviamente, en julio, en diciembre y en la campaña escolar, ¿no es cierto?, en el mes de marzo. Y hay dos valles, en mayo y en septiembre. Entonces estamos pensando, dado que con la data hemos obtenido esa información, poder lanzar una campaña por el Día de la Madre, ¿no? Y en septiembre algo por primavera o buscaremos alguna razón. Pero la idea es que con esa data yo ya puedo, conociendo a mi cliente, tomar mejores decisiones. Ahora, lo segundo es tratar, ¿no es cierto?, de llegar a ellos a través de diferentes canales utilizando la tecnología. También lo dije en la presentación. No se trata de tener grandes sistemas para tener una buena base de datos, las hojas Excel. No se trata de tener un marketplace para hacer ventas a distancia. El WhatsApp, ¿no es cierto?, y el WhatsApp Business nos permiten ahora tener un contacto directo con los clientes. Y lo mejor de todo es que tú chateas y te contesta, ¿no es cierto? El bot te contesta rápidamente. Y eso es bueno, eso es lo que quiere el cliente. Y ahora con aplicaciones como Yape o Plin se pueden cerrar ventas a distancia. Y con todos los sistemas de delivery que hay ahora, por supuesto que podemos hablar, ¿no es cierto?, de, digamos, de un Infinity Channel incipiente, ¿no?, aterrizado a lo que nosotros queremos. Entonces, la respuesta es sí. Obviamente las herramientas serán distintas por la inversión que se requiere en el otro caso, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Otto. Y antes de finalizar, vamos a, por un tema de tiempo, continuar con la última pregunta. Recordarles, por favor, a los participantes, a los que tal vez aún no lo han hecho, llenar el link que les estoy proporcionando a través del chat para poder enviarles su certificado de participación, las diapositivas y también el enlace directo a nuestro consultorio de marketing digital todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde para que puedan ustedes recibir asesoría personalizada sobre marketing digital, ¿no? Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo fidelizo a un cliente con un producto poco frecuente? Por ejemplo, puertas de madera o muebles que su cambio o recompra es entre 5 a 10 años. Ok, gracias. Estaba leyendo el chat, ¿no? Voy a pedirle a Emilio que me invite en una segunda oportunidad para hablar de marketing de servicios, ¿no? Porque hay muchos clientes que querían tener, algunas ideas, ¿no?, en marketing de servicios, siendo el marketing de servicios mi especialidad, ¿no? Por mi experiencia profesional, muchos años trabajando en servicios, y he escrito mucho sobre servicios. O sea, encantadísimo de regresar, Emilio, por favor, para poder atender aquí. Toma nota de estas personas e invitarlas, ¿no? Gracias, Amy, por la pregunta, ¿no? ¿Cómo fidelizo, dice Luis Alarcón, a un cliente con producto poco frecuente? Acá hay dos cosas, Luis, acá hay dos cosas importantes. Cuando hablamos de fidelización, una cosa es la compra y otra cosa es una cosa es la recompra, hablando de fidelización, y otra cosa es la recomendación, ¿verdad? Entonces, todos los productos requieren mantenimiento. Y el mantenimiento, y el mejor mantenimiento es el mantenimiento preventivo, ¿ok? En Perú, lamentablemente, no existe esa cultura de mantenimiento preventivo. Y miren, voy a hablar de servicios, los servicios odontológicos, ¿ok? ¿Cómo es posible, ¿okay?, cómo es posible que los odontólogos no se preocupen por
¿cómo voy a decir? Velar por el mantenimiento de sus clientes, de sus pacientes, ¿ok? No conozco, y a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Porque si los hay, pero no conozco, ¿ok? Un consultorio ontológico que te llame cada 6 meses y te diga, señor paciente, lo esperamos para su profilaxis, que eso sí se tiene que hacer cada 6 meses, de manera preventiva, ¿ok? Recuerdo que el pediatra de mis hijos iban llamando, llamaban una vez al año, vísperas de su cumpleaños, y nos decía, recuerden, ¿no?, que el cumpleaños está al día, los esperamos un día antes, el mismo día o un día después, ¿ok? Eso es medicina preventiva, ¿verdad? Pero eso lo hace el pediatra para ver el control del niño sano y luego el control anual, ¿cierto? Pero ningún odontólogo me ha tocado que me haya llamado, y me atiendo en el mismo centro odontológico hace 20 años, ¿no? Tal vez más, ¿sí? Y nunca me han llamado, soy yo el que tiene que ir acordándome cuándo fui la última vez, ni tampoco el oftalmólogo, ¿ok? Tampoco lo hace, ¿no? Yo que utilizo lentes, me hago el control todos los años en el mismo lugar, nunca me han llamado teniendo mis datos, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es el mantenimiento preventivo. Entonces al amigo Luis Alarcón, ¿no? Hay que recomendarle que llame a sus clientes, ¿sí? Y que les ofrezca el servicio de mantenimiento preventivo. Y las puertas siempre necesitan, las maderas siempre necesitan un mantenimiento, una limpieza, más aún que ahora el material es distinto, todas las puertas están flojas, ¿no? Necesitan cambiarles los rieles, a veces cuando jalas los cajones se rompen, por supuesto que necesitan mantenimiento. Y no solamente eso, el mantenimiento, sino el recambio, ¿no? Para decirle, oye, por si acaso el periodo de vida útil es tantos años. Y lo mejor de todo, la recomendación, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se puede trabajar y en redes sociales se puede trabajar y se puede ofrecer todo ese servicio, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar su estrategia de redes y para eso está Emilio Alarcón, que es un tigre en ello.